parte vamos a trabajar sobre el riesgo psicosocial del acoso laboral. Teórica, corta, digo yo, más o menos corta, y en la segunda parte vamos a realizar un trabajo práctico en los mismos grupos. Tiene que ver con el análisis de un caso de acoso laboral, y a través de ese ejercicio pues, se nos facilita el análisis de la normativa que tiene que ver con la actividad de acoso laboral y también con la conformación del comité laboral. Entonces, esos son como los dos temas y la estructura de la sesión del día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla. Un segundo, por favor. En esta primera parte se valen las preguntas, las aclaraciones, si tienen de pronto de los trabajos alguna inquietud, atenta a resolverse. Por favor, cuando todavía no la he compartido, pero ya en un segundo, entonces me van indicando por favor cuando ya estén viendo la pantalla. Sí, ya estoy en clase. No. No, pero ya sé qué hay que hacer. Y eso casi no me dejan. Yo fue el que no fui a atender al Johan. Mi papá fue y lo saludé y me devolví. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, habíamos quedado por acá, aquí terminábamos con los estudios de factores de riesgo psicosocial, y en esta segunda parte vamos a hablar de violencia laboral, acoso laboral. Voy a ponérselas en una presentación para que la vean mucho más amplia. Pero espérenme un segundo, esta es una parte, espérenme que acá porque quiero compartirles primero esto, porque algunos me hacían preguntas en las asesorías, me faltaría compartirles esta parte. Hasta este momento, entonces, ustedes han hecho un análisis cuantitativo de los resultados del factor de riesgo psicosocial. Ya muchos en sus grupos han identificado, ¿cierto?, cuáles son los resultados del dominio y cuáles son los resultados de las dimensiones. Pero ¿para qué hacemos esos resultados globales? Cuando estamos haciendo el estudio de factores de riesgo psicosocial, hay un término que ustedes deben manejar en el marco de un programa de vigilancia epidemiológica del factor de riesgo psicosocial, que no es exclusivo del psicólogo. Entonces acá congrega a todas las personas
están relacionadas con el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, ustedes, los demás, los administradores, los ingenieros, hacen parte de ese proceso. El primer término tiene que ver con la magnitud del riesgo. Entonces, cuando hablamos de las características en la primera sesión, yo les decía que no era lo mismo, ¿cierto? El tiempo de exposición, las consecuencias. Les daba el ejemplo del frigorífico, donde una persona podía estar durante 1 hora, por ejemplo, al día, otra podía estar, por ejemplo, 1 hora, pero cada 5 minutos del día. Entonces dependía de la frecuencia, de la intensidad del riesgo, de la exposición. En el factor de riesgo psicosocial hablamos de la magnitud del riesgo. Las organizaciones, ustedes como directores del área de seguridad y salud en el trabajo, estiman un límite de tolerancia. Entonces de pronto Julio, Luis Carlos, Catherine, Javier dicen, mire, como director del área de seguridad y salud en el trabajo, el límite de la tolerancia de un factor de riesgo psicológico declarado en esta organización es del 40%. Es decir, que por encima del 40% ya la situación se pone, digamos, más exigente, ya no lo toleramos dentro de la organización y de manera inmediata se deben activar protocolos para intervenir estos factores de riesgo psicosocial. Entonces, en este caso, el Ministerio también coloca dentro de sus guías y protocolos, los cuales les compartí, un límite de tolerancia del 40%. Y dice, por encima del 40%, pues ya no es normal que la mayoría de las personas, es decir, la mitad o una más de la mitad, tenga sintomatología asociada al estrés o tenga un nivel de riesgo entre medio, alto y muy alto. En ese sentido, veía unos ejercicios en las asesorías en donde ustedes podían ir sumando los porcentajes acumulados del total del dominio. Entonces, en bajo riesgo les salía 25, sin riesgo, por ejemplo, 25%. Ahí ya hay el 50% de las personas perciben que están sin riesgo o bajo riesgo respecto a las demandas cuantitativas del trabajo. A eso me refiero, a que voy sumando los porcentajes de cada uno de los niveles de riesgo. Pero si yo veo por otra parte que si sumo medio, alto y muy alto, y esto me da por encima del 40%, entonces yo digo, no, ya se pasa de mi margen de tolerancia. Eso significa que hay unos valores muy altos dentro de la organización, que más del 50% de las personas están presentando alguna sintomatología o tienen alguna percepción negativa de lesiones que conforman los dominios, sean intralaborales o extralaborales, y esto ya pasa a ser objeto de un programa de vigilancia epidemiológica. Siguiente concepto que trabajamos en el factor de riesgo psicosocial es el índice de asociación para la priorización. Entonces, ¿cómo establecer qué es lo más importante para intervenir? Porque nos dábamos cuenta esta mañana en el ejercicio del grupo de Ana Castellanos, que por ejemplo en condiciones extralaborales pareciera que todo estaba alto. Estaba alto la influencia del trabajo sobre el entorno intrafamiliar o el influjo del trabajo sobre el entorno extralaboral, estaba alto el desplazamiento de la casa a la vivienda y la vivienda a la casa, la de las condiciones de la vivienda. Entonces dice uno, ¿cómo determino cuál es la condición más prioritaria a intervenir? Entonces, en este caso, con el fin de establecer esas relaciones entre el factor riesgo y la presencia de sintomatología asociada al estrés, entonces fíjense, me habla de un estudio que implica una relación o una correlación. Lo que yo digo en una relación es que a mayor factor de riesgo psicosocial, por ejemplo, mayor presencia de sintomatología asociada al estrés. Esa es una relación positiva.
más factor de riesgo, más presencia de sintomatología. Por ejemplo, si la persona tiene entre medio, alto y muy alto, un grupo ocupacional, los jefes, se esperaría que ese grupo que se ubica en ese rango, por ejemplo, también tenga sintomatología social estrés. Que una persona sea alto en las demandas del trabajo, pero que aún no tenga sintomatología social estrés. Me indica algunas cosas, por ejemplo, que lleva solamente... Profe, qué pena te interrumpo, es que lo último que dijiste se te entrecortó. ¿Podrías repetirlo nuevamente? Tranquila, Lorena, sí señora. Estaba hablándoles del índice de asociación y les decía que cómo priorizar todos esos resultados, porque yo creo que en este momento ustedes ya después de una semana ven semáforos, ven números, ven gráficas, pero el siguiente paso de obtener esa información es entrar al análisis de los datos. Entonces, lo primero tiene que ver con la magnitud, lo segundo tiene que ver con el índice de asociación de priorización. Y en la priorización lo que yo hago es relacionar de riesgo psicosocial, ¿cierto? Que pueden ser las demandas cuantitativas, las demandas emocionales, la claridad del rol, la consistencia del rol, las características del liderazgo, podría ser a nivel extralaboral, por ejemplo, el desplazamiento de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Todas ellas, entonces, me dan un índice que es entre bajo, medio, alto o muy alto. Pero a la vez los resultados de la sintomatología de esos estrés. Entonces, para priorizar los casos en los que se debe trabajar de manera inmediata, lo que uno hace es que toma los niveles que están entre medio, alto y muy alto y se comparan con los que están en medio, alto y muy alto de las dimensiones que conforman los dominios. Hay personas, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de esos casos individualizados, tienen alta sintomatología social, estrés, pero a la vez marcaron que tenían alto en los factores de riesgo psicosocial. Porque acuérdense, yo puedo tener un alto nivel de estrés y que no sea laboral. Puede que ningún factor de los que está en la organización me genere el nivel de estrés alto. Pueden ser factores de la casa, pueden ser factores personales, como por ejemplo una condición médica, un cambio a nivel familiar. En este caso, para priorizar, tiene que haber un factor de riesgo entre medio, alto y muy alto en una persona que dice presentar sintomatología social estrés. No sé si me siguen hasta ahí, si tienen alguna pregunta. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, a esto es lo que se refiere la priorización y la relación o correlaciones. La norma, la resolución 2404 y en algún apartado, la 2646, habla de que debe haber un estudio de relación entre el factor y la sintomatología. Generalmente las empresas de consultoría en factores de riesgo psicosocial no lo hacen, o sea, a ustedes les entregan lo que ustedes hicieron, las gráficas, y entonces dicen, miren, tantas personas están ubicadas acá, tantas están acá. Pero un buen psicólogo que realice este tipo de informes tiene que llegar a la interpretación, tiene que poder dar a la empresa la magnitud, la priorización, y entonces los otros, ustedes, Julio, Lorena, Laura, que son los gerentes o los directores del área de seguridad y salud en el trabajo, están en el derecho y en el deber de exigir el análisis de la información para poder desarrollar planes de intervención. Eso es la relación de la que habla la norma. El tercer concepto importante tiene que ver con la sospecha de caso. Entonces, prácticamente acá hacemos un uno a uno, y entonces yo voy y busco dentro de toda esa matriz de análisis de datos el número de personas que tienen la sintomatología asociada al estrés
y que simultáneamente reportan una percepción negativa entre alto y muy alto. Entonces así detecto el número de casos sospechosos y el indicador sería número de casos sospechosos sobre el número total de los participantes en el estudio por el 100%, y ahí yo saco cuál es la prevalencia de ese riesgo. Generalmente eso se entrega en una matriz de riesgo, como ustedes de pronto la han aprendido a hacer para alguno de los otros riesgos, de pronto los biológicos, los físicos. El riesgo psicosocial también genera una matriz de riesgo a nivel intralaboral. Entonces lo que yo hago es, por ejemplo, identificar la magnitud. Recuerden que la magnitud señala que está por encima del margen de tolerancia. Pues, por ejemplo, en este estudio teníamos 74 jefes de campo y aquí nada más 64 de ellos una percepción negativa de las demandas ambientales y de estos 5. Como es el 64% y el margen que establecimos fue del 40%, ¿sí? Es decir, en mi empresa hay 74 jefes de campo, eso equivale al 100%. ¿Cierto? Pero yo digo, por ejemplo, 60 jefes de campo de los 74 que hay son los que tienen una percepción negativa del factor demandas ambientales y de esfuerzo físico en el trabajo. ¿Supera esto el 40% de la población? Sí, ¿cierto? Más del 60%. Por lo cual, entonces ya uno va marcando la magnitud del riesgo y dependiendo el grupo ocupacional. Entonces en una misma tabla yo puedo tener jefes de campo, jefes de administración, puedo tener las secretarias, puedo tener los docentes, y en algunos, por ejemplo, supera para los dos grupos ocupacionales. Por ejemplo, en características del liderazgo, pues está por encima del 40, en el 44, aquí por encima del 44%, entonces puede indicarnos la magnitud. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Si es posible, me gustaría que alguno de los grupos compartiera una de sus gráficas para poder modelarles a todos, porque ayer lo hice con algunos grupos, la forma más apropiada de realizar la interpretación para que mañana tengan claridad sobre los conceptos. Dime, Adolfo. Si quieren yo las comparto, las tengo acá. Listo, gracias. Dime, Marta. Hola, profe, buenas noches. Marta, buenas noches. Profe, una pregunta. Tú estabas explicando sobre los dominios ahorita en la anterior diapositiva. Quiero preguntarte cómo se grafican los dominios. Sí, vamos a mirar acá un ejemplo en la presentación de Adolfo. La que quieras colocar, Adolfo. Entonces, mire, yo sugiero que los totales de los dominios y los totales de las opciones intralaborales y extralaborales, por ejemplo, se grafen con una... Ahí ya no estamos viendo tu pantalla, Adolfo. Estamos viendo tu WhatsApp. Ahí ya, gracias. Se grafiquen de esta manera. Aquí tal vez no alcanzamos a ver los números. Por ejemplo, todo eso debe tenerse en cuenta en una presentación ejecutiva, una presentación gerencial. Ustedes son los psicólogos, van a ir a una gerencia, le van a presentar los resultados. Ustedes como directores del área de seguridad y salud en el trabajo,
pues deben llevar una gráfica que permita mostrar el panorama, ¿cierto?, de ese diagnóstico. Dominios, que son 4: liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, control sobre el trabajo, recompensa, ¿cierto?, y demandas, por ejemplo, se grafiquen de esta manera como lo están viendo en pantalla, utilizando la estrategia de semaforización, ¿sí? Y las dimensiones sugiero que lo hagan en una tabla. Les explico mañana a algunos grupos que hicieron gráficas para todo, porque no es tan adecuado. Puede que en un informe escrito eso se vea muy bien y que yo pueda entregar, no sé, 50 o 100 hojas, ¿cierto? Pero en una ejecutiva, donde ustedes le dicen tiene apenas una hora para comentarle el panorama del diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial, pues eso va a ser insuficiente para mostrar más de 60 gráficas. Lo ideal sería tener una tabla en la cual yo pueda representar los bloques por grupo ocupacional, porque la tabla me dice cómo se distribuyeron los datos y por qué es el resultado total. Si vas al anterior, Adolfo, por favor. A Marta, en la diapositiva 30. Aquí lo que estamos diciendo es que el dominio, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo tiene esta distribución. ¿Cómo lo interpretaría yo? Entonces, la gráfica, ustedes no empiezan a describir cada uno de los datos, porque las gráficas y las tablas deben hablar por sí solas. Es decir, yo lo estoy viendo acá, ¿cierto? Y en la lógica del proceso yo debo ya estar entendiendo pues, que hay 35% en riesgo alto, que hay 30% en riesgo medio, y entonces ustedes no se van a poner a leer cada una de las barras, sino que analizan del estudio. Yo podría decir, por ejemplo, acá, muy bien, toca colocar los números negros, Adolfo, pero ahorita no. Espérame, miren esta otra pantalla que se ve más clara. Voy a situarme en el docente catedrático, ¿sí? Barra docente catedrático. Y van a ir sumando ustedes conmigo. Fíjense, en el amarillo tenemos 30%, el amarillo significaría medio. Tenemos 20, medio, sí, naranja medio, 20 en alto y 35 en muy alto. ¿Cuánto les da eso? 65 y 20, 85%, ¿sí? Ya. 5. Ahora voy a la barrita de secretaría del colegio. Tenemos 50% en riesgo medio y 12,5% en riesgo alto. Eso da 62,5%. En la tercera, que tenemos el personal administrativo, tenemos 37,5 más 37,5, da más del 70% de la población. Entonces, en lugar de ponerme a escribir cada uno de los datos, yo diría, en la tabla se observa, ¿cierto?, que para los docentes catedráticos, las secretarias de colegio y el personal administrativo existe una percepción negativa del dominio, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, dado que más del 60% de la población en cada uno de los grupos ocupacionales percibe de manera negativa este dominio. Esa puede ser una forma de interpretar. O decir, más del 60% de la población que pertenece a los diferentes grupos ocupacionales perciben de manera negativa el dominio, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, acá en un nivel de riesgo entre medio, alto y muy alto. No digo nada más, yo no me pongo a leer los datos, sino que voy sacando mis conclusiones. Por ejemplo, ya en presentación que hago yo, por ejemplo, esta suma que acá puedo traerla al lado en cajoncitos de las gráficas con efectos en donde para que no tenga que sumar, entonces ya me da el dato general. Entonces digo más del 60%, lo que vemos representado acá. Lo
quiero saber por qué, ¿cierto? ¿Por qué dominio tiene más del 60% de las personas en estos niveles de riesgo? Para eso, pasa la Adolfo a la siguiente diapositiva. La mejor forma es ir a mirar cómo se distribuyen y se desagregan esos datos en la donde vamos a analizar las dimensiones. Entonces, acá tengo características de liderazgo, relaciones sociales, retroalimentación del desempeño y relaciones con los colaboradores. Y voy a mirar qué pasó acá, ¿cierto? ¿Qué pasó para que el dominio todo puntuara tan alto? Entonces empiezo a mirar que las características del liderazgo, por ejemplo, más del 87,5%, ¿cierto? De los auxiliares administrativos perciben negativamente las características del liderazgo y se ubican en un nivel de riesgo entre medio, alto y muy alto. Supongan ustedes que acá dentro de esta tabla hay un resultado que tiene una orientación más hacia un riesgo o bajo. Supongamos que la retroalimentación del desempeño, por ejemplo, en lugar de 12,5, ubíquense por favor, tercera fila, en lugar de 12,5 tiene 60. Yo podría decir, por ejemplo, ¿cierto? Acá más del 60% de la población ya no percibe de forma negativa, entonces percibe adecuadamente la retroalimentación del desempeño. Entonces puede que mi dominio, ¿cuál? Liderazgo, aparezca alto, pero es por las características liderazgo, es por las relaciones sociales en el trabajo, pero no es por la retroalimentación del desempeño, porque puede que una de estas quede en verde. ¿Sí? Recuerden cuando lo estábamos haciendo manualmente, ¿se acuerdan que poníamos la palabrita alto, medio, bajo? Y uno puede encontrar que 3 estén muy altas y 2 bajas. Hay que intervenir en todo lo que tiene que ver con liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. No, porque cuando yo voy y veo cómo está la distribución del dato, me doy cuenta que son las características del líder, que son las relaciones sociales, pero que en la retroalimentación del desempeño estoy bien, que existen, ya me voy a una evaluación más objetiva, que existen evaluaciones de desempeño, que hay conductos regulares para la retroalimentación, que se hace a través de un software y es completamente confidencial, que existen procesos de entrenamiento para que los jefes puedan realizar una realimentación adecuada, ¿sí? Entonces digo yo, ok, todas esas actividades que actualmente desarrolla la organización, que hacen que las personas lo perciban sin riesgo, son acciones que deben ser de mantenimiento, es decir, conservarse, porque son positivas para la organización y convierten eso en un factor protector, mientras que las otras que están en nivel de riesgo medio, alto y muy alto, ¿cierto? Nos están indicando pues que son objeto de una intervención inmediata, ¿cierto? Más aún si por ejemplo están relacionadas con personas que tienen síntomas asociados al estrés. Entonces, María, Pedro, Juan y Luis perciben de forma negativa las características del liderazgo, pero a su vez María, Pedro y Luis entonces presentan también sintomatología asociada al estrés. Ahí ya muestran una relación entre las características del liderazgo y que estén presentando sintomatología asociada al estrés laboral, lo cual implica, ¿cierto?, que debe haber una priorización del factor de riesgo psicosocial y que para la empresa es urgente que se empiece a hacer, que se empiecen a tener estrategias de intervención en las características del liderazgo. ¿Claros hasta ahí?
No sé, Marta, si logro responder a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Profe, otra pregunta. Justo, Martínez. Al inicio se debe mostrar una gráfica donde estén cada uno de los dominios por grupo ocupacional también, o no es necesario. Cada uno de los dominios por grupo. Hay un que tiene una gráfica bastante extensa y entonces dice, por ejemplo, jefes, liderazgo, control, recompensas. Digamos que ahí ya hay variedad en la forma como se representan los resultados. Puede que tú consideres que está bien mostrarlos de esa manera. Yo lo que pienso es que las diapositivas no las cobran, que cuando uno va a mostrar estos resultados, a socializarlos, pues es que se vea bien, que se pueda diferenciar cada grupo ocupacional. Entonces sí he visto algunos donde reúnen como todo en una matriz, pero también hay otro tipo de ejercicios. Yo como acostumbro a hacer los informes, separándolos por dominio. Y entonces yo arranco dominio, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, inmediatamente después su tabla, luego el siguiente dominio, su tabla y así sucesivamente. En este caso, Adolfo, por ejemplo, ¿cómo sacaron ustedes el porcentaje de exposición? Ah, ya. Ah, no. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para hablar? Ay, ahora no me deja hablar. Aló, casi no encuentro el micrófono. Profe, lo que se hizo acá, pues yo inicialmente, pues yo fui planeando cómo hacer la exposición, la sustentación. Entonces, pues aquí hay una gráfica de los totales intralaborales. Y ya en esta tabla, pues tomé de estas gráficas de los dominios que se ven aquí después, pues tomé los porcentajes que estaban en muy alto. Entonces, por lo menos para el caso de liderazgo y relaciones en el trabajo, tenemos el 37.5 en muy alto, que es este. Entonces es este, 37.5, entonces lo puse acá, como para condensar la información en una sola tabla de 4 entradas. Súper, pero entonces mira, Adolfo, no sería el porcentaje de la exposición, sino esto es lo que determinamos, la magnitud del riesgo. ¿Sí? Ah, sí, sería la magnitud. La magnitud del riesgo. Y ahí lo podría comparar contra el nivel del 40 para usar el margen. Y entonces ahí, claro, entonces tú dices, mi margen de tolerancia es el 40. Entonces, si sumando medio, alto y muy alto, y entonces atención acá, uno dice solo los rojos son los que me interesan, no, nos interesan en la magnitud del riesgo, en el medio, alto y muy alto. Pasa el margen de tolerancia, ahí ya, entonces sacamos la magnitud de ese riesgo. Resulta porque de acuerdo con los lineamientos de la batería, quienes se ubican en un nivel de riesgo medio ya pueden estar presentando síntomas asociados al estrés. Yo no podría, pero solo uno. A veces le duele la cabeza, no, ya tiene un síntoma. De ahí a que pueda sufrir un accidente cerebrovascular, de ahí a que pueda, por ejemplo, padecer de hipertensión arterial, a que tenga problemas, por ejemplo, gástricos, úlceras pépticas, que son reconocidas en la tabla de enfermedades laborales, pues puede estar a un paso porque ya está expuesto al factor de riesgo psicosocial
¿cierto? Y si no hay un proceso de intervención, pues sigue pasando el tiempo con la misma exposición al factor. O sea, Eso es lo que les he ido explicando en esta primera, y es lo que se conoce como la magnitud del riesgo. o sea, sumamos muy alto, alto y medio. Es correcto. ¿Listo? Profe, Porque yo he tenido un problema cuantitativo con este, porque por lo menos en el gráfico de recompensas, este es recompensas, y entonces el coordinador pues me dio el 100% porque es una sola persona, y me da un 100% de riesgo muy alto, pero entonces aquí el estudio me lo... Este estudio es bien interesante porque me sirve para explicarles algo. Una sola persona, entonces recuerden que hemos dicho que hay un proceso de confidencialidad, que estos resultados actúan bajo la historia clínica del trabajador, que deben ser resguardados por un médico con licencia de salud en el trabajo o un psicólogo que tenga esta licencia. Que hay empresas de consultorías, IPS, que venden ese servicio y ellos se quedan con los resultados y resguardan historias clínicas. Si nosotros colocamos aquí, por ejemplo, un coordinador, pues eso va a poner en evidencia total a la persona que presentó, que estuvo participando en el estudio, ¿sí? Porque si solo hay uno, Sí. Entonces esto nos sirve para tener cuidado. Entonces uno diría, ok, voy a reunir todo el grupo ocupacional de coordinadores, es decir, solo hay un coordinador académico, pero por ejemplo hay coordinadores o coordinadores de núcleo, coordinadores de disciplina, coordinadores de permanencia, coordinadores de X cosa, ok, y dentro del mismo conjunto de datos, porque si ustedes lo colocan de esta manera, pues se puede evidenciar la persona. Sí, pues fue el resultado que dio. La persona, por ejemplo, ya con ese resultado debe enviarse intervención en el marco de un programa de vigilancia epidemiológica del factor de riesgo psicosocial. Sí, o sea, pero ¿qué haríamos, profe? ¿Lo sacamos del estudio o solamente nos enfocamos en docentes? Porque mira, si aquí filtro coordinador académico, pues va a aparecer uno solo. Sí, no, pero... Una sola, porque es femenino. Una sola. Una sola coordinadora. No, pero nos sirve para explicar lo que te estoy diciendo. Déjala, pero que quede claro para todos que cuando se tiene una sola persona hay que mirar la forma en que el grupo, por ejemplo, ocupacional se puede colocar. Por ejemplo, muchas veces el coordinador podría, que tiene personal a cargo, puede estar de pronto en el grupo ocupacional de personal también de tipo administrativo. Los coordinadores, por ejemplo, no dictan clase. Coordinan la parte académica, pero tienen más un componente administrativo. Viera un caso de esos, tiene que mirar cómo integra el grupo ocupacional de manera que no se evidencie a la persona dentro del estudio. Porque ahí no le ponemos nombre, pero es como si estuviéramos hablando de María. Porque que María es la coordinadora académica y estoy mostrando acá, percibe que el jefe, que las características del liderazgo, o sea, todos los que lo estoy colocando acá. Además, por ejemplo, la recompensa negativa, como la recompensan dentro de la organización. Yo soy la rectora del colegio, Adolfo me está mostrando los datos y apenas me estás colocando eso, yo digo, ay, o sea que María no está contenta con lo que gana acá. A fin de año la despido. El nuevo año hay un coordinador nuevo. ¿Por qué? Por eso se pide que sea el psicólogo quien hace el resguardo de la información y hace la interpretación. Las personas no tienen la formación, utilizan los factores de riesgo psicosocial para tomar ese tipo de decisiones, que es el cese laboral. Porque una persona tiene síntomas de estrés, entonces ya hay que
despedirla, ¿cierto? Enviarla al cese laboral, ¿no? Lo que tengo que mirar es dentro de mi empresa cuáles serían las acciones, los mecanismos para poder desarrollar programas epidemiológica, programas de bienestar que ayuden a mantener la salud de los trabajadores y por otra parte a controlar y mitigar el factor de riesgo psicosocial. Sí, profe, o sea, ¿qué hacemos? Lo dejamos, pero no enfocamos el estudio en ese tema porque pues estaríamos ya No, creo que es sesgando. importante para poder explicar, lo dejas ahí, que ha llegado, me sirve para explicárselo, ya lo dejan ahí, pero para que lo tengan en cuenta. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Demandas del trabajo. Con respecto a esto. Ay. En la parte final que nos pedía ya los planes de acción, profe, pues sería presentar estos cuadritos, los que estaban aquí en el PDF, que son las acciones recomendadas para el sector de, así como estos, que ahí están las acciones para la gestión de seguridad en las zonas de conflicto, para el caso de los docentes que viven en zonas apartadas donde se presentan conflictos. Entonces aquí está la actividad a seguir con el ciclo PHBA. Y para el caso de la gestión, acá está, de la gestión de la carga laboral, esta sería la gráfica. ¿Es solamente explicar estos ciclos, profe? ¿Aló? Sí, ahí te estoy escuchando. Entonces, fíjense que puede uno explicar el ciclo PHBA. No solo aplica factor de riesgo psicosocial. Ustedes tienen que saber la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Implementa el ciclo PHBA para todas las que tienen que ver con la intervención. Les decía en las diferentes asesorías que prácticamente no hay que inventarse nada. ¿Y de dónde saco la actividad o qué será lo que voy a desarrollar? No, los protocolos están diseñados ya por el Ministerio y el Subcentro de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Javeriana. Está para empresas pues de todo tipo en general, es decir, diseñado para el sector económico. Entonces, en educación le aparecen todas las que pueden aplicar. Pero resulta que en el ejercicio que estamos haciendo, donde Adolfo tomó como ejemplo el Colegio Andino de Tunja, entonces tiene que mirar... Estos son los 3 de educación: la gestión institucional para reducir la ocurrencia de existencias contradictorias con el educador, la gestión de la carga laboral y la gestión de la seguridad en las zonas aledañas a los centros educativos. Entonces, ya empíricamente, es decir, los estudios muestran, ¿cierto?, que cada uno de los sectores o de las actividades económicas tiene unos factores de riesgo psicosocial predominantes. El sector financiero tiene unos, el sector de la administración pública tiene otros, el sector educativo, el sector salud, es decir, ya frente a enfermeras, médicos, laboratoristas, pues ya se sabe cómo es la forma de comportamiento del factor de riesgo psicosocial y estos protocolos traen las acciones generales. Pues ustedes dirán, si es uno de los psicólogos que está en el grupo el que monta el programa de intervención, pues ¿por qué vale la pena comprar eso? ¿Cierto? Ya el protocolo está ahí dice, porque una cosa, ¿cierto?, que nos da el protocolo del ministerio, y otra que yo lo aterrice, lo lleve al contexto real. Sí, diga, sí, eso estaba yo leyendo, porque esto está súper abierto, profe. Acá le dice, haga las actividades, pero no le dice cuáles haga, mire, por lo menos no, esta.
Motivar el compromiso de los miembros de la comunidad educativa con la calidad de la formación. Para controlar la ocurrencia, y en fin le dice pues la idea, pero no le dice específicamente qué es lo que va a hacer. Perfecto. Entonces, si quieres, Adolfo, déjalo arriba en el título, que este me sirve mucho para lo que les voy a explicar. Les dice, no, a motivar, bueno, ahí. No, en el ciclo PHVA donde dice motivar. Ahí, perfecto. Entonces, Motivar. está la acción general, y entonces uno dice, bueno, pues ahí dice que motivar. La pregunta es, ¿y cómo lo hago? Entonces, por ejemplo, allí interviene el psicólogo, que es quien realiza el estudio de algunas variables del comportamiento, como la motivación laboral. Entonces, mis colegas que están presentes aquí en el grupo, ¿cuáles serían las estrategias, cierto, para generar, por ejemplo, motivación laboral? ¿Ves? Entonces ahí ya dicen, no, mire, de acuerdo con la teoría, de acuerdo con los estudios empíricos realizados sobre la motivación en el trabajo, hay una relación entre clima laboral y motivación. Es decir, que entre mejor sea el clima laboral, más motivados están los trabajadores. Pero resulta que también hay otra relación. A mayor motivación, mayor continuidad. Con el gerente, pues al gerente casi que el discurso de la felicidad en el trabajo pues no los motiva mucho, pero cuando yo hablo, por ejemplo, de la disminución de los días de incapacidad, de la disminución del absentismo laboral, cuando yo hablo de, por ejemplo, aumentar la productividad en el trabajo, pues ahí ya le empieza a sonar, bueno, ¿y cómo se hace eso? Pues para hacer eso hay que tener un ambiente de trabajo saludable, clima adecuado y positivo para el desarrollo de las relaciones dentro de la organización. Realmente, pues, un buen clima puede favorecer un escenario de motivación, pero no son relaciones directas y no son multicausales. Entonces yo no puedo decir que solo teniendo un ambiente laboral ya voy a generar la motivación laboral, no. Es el ambiente de trabajo, pero también, por ejemplo, es el reconocimiento dentro de la organización, también tiene que ver con la satisfacción en el trabajo. Entonces, dentro del papel de cada uno de ustedes dentro del sistema. No todas las acciones, fíjense bien, de la gestión del factor de riesgo psicosocial es del psicólogo, no. Bien, porque resulta que hay algunas que tienen que ver con el diseño del puesto de trabajo. Entonces, pues, el psicólogo ahí le queda difícil porque no es su área de experticia. Pero acá yo tengo ingenieros industriales, entonces, que comprende ya cómo opera el factor de riesgo psicosocial y lo que genera el diseño del puesto de trabajo, generar unas condiciones aptas para el desarrollo del trabajo, de manera que esto no le genere ni angustia ni preocupación al trabajador, porque recuerden que en las relaciones del puesto de trabajo no es que la silla que no es económica me genere un factor de riesgo social, no, ya es el cansancio, es el sentimiento, por ejemplo, el sentimiento de cansancio. ¿Se acuerdan que hablamos del pensamiento de que me llegar a enfermar, por ejemplo, con los factores medioambientales? Entonces uno dice, no, es que la lluvia es un factor de riesgo psicosocial. No, que genera en el trabajador exponerse a situaciones con las cuales puede enfermarse. Es que el COVID es un factor de riesgo psicosocial. No. Puede generar al médico, a la enfermera, al laboratorista, estar expuesto a situaciones que los hacen altamente vulnerables y por las cuales pueden perder la vida. Entonces, es ese sentimiento, esa preocupación exagerada sobre la ejecución de su trabajo, lo que nosotros llamamos como ese factor de riesgo psicosocial. Papi, ¿qué te pasó? ¿Te volviste un monstruo? ¿Por qué? Negativa. Porque tiene la mano verde. ¿Listo? Tú le echaste verde acá esto. No sé si ya tengan alguna otra pregunta, si no, continúo Yo con no la le siguiente eché parte verde. del ejercicio que les Yo solo comentaba, tengo que marcador tiene que ver rojo. con el tema de acoso laboral. Y más bien, si terminamos prontamente, los invitaría
para que en grupos de trabajo, si quieren yo paso No sabía luego que era huella nuevamente verde. rápidamente por los grupos, o quienes no han podido, por ejemplo, no agendaron la asesoría, tienen dudas y les quedan unos minutos para avanzar. Sí, profe, me parece bien. Sí, por favor. Con eso hacia el final les dejo un tiempo para que puedan avanzar en el informe. Ay, sí, ¿Esto para qué? Porque yo los necesito acá en la clase. O sea, si ustedes van a estar de allá del otro lado haciendo las gráficas, las diapositivas, pues se van a perder la mitad del módulo porque hoy son este fin de semana son 2 clases. No vale la pena. Profe, No vale ¿cómo hizo para saber eso? ¿Cómo hizo Ah, ya, porque vio mi pantalla que tenía abierto el Excel, el Acrobat, todo. No vale la pena que se pierdan de la segunda parte, que también es súper importante por estar haciendo las tablas, ¿sí? Dejamos un tiempo al final y recuerden que es un trabajo en grupo. Es que si esto se carga a una sola persona, pues nunca lo van a terminar. ¿Listo? Y lo importante no es solo sacar la tabla por la tabla, sino que ustedes empiecen a entender un poco más los resultados. Y la única manera que yo tenga que me comprendan el proceso es que ustedes lo hagan. Acá les cuento, miren, y les muestro tablas. Del modo van a decir, pues la profesora nos mostraba tablas, pero nunca supimos de dónde salía el número, cómo lo hizo. Esa es la gran diferencia. Entonces los necesito a todos acá. Voy a ir con una parte importante de la teoría del acoso y a las 8 en punto hacemos un receso a 1 hora a desarrollar el taller, que eso daría a las 9. Pero tenemos que ser súper juiciosos con el tiempo, y de 9 a 10 estamos en los grupos de trabajo y yo estoy acá pues resolviéndoles las preguntas. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces voy a proyectarles mi pantalla, todos acá atentos, y nos vamos a acoso, violencia laboral. Dime, Luis Carlos. No, profe, que tú me pusiste tarea, no. Sí, ay, yo no sabía, Luis Carlos, acá te tengo ahí. Te tengo planillado. Yo arranco y luego te doy la palabra, ¿listo? Listo. Venga, dale. Bueno, hasta este momento hemos hablado, y óigase bien, factores de riesgo psicosocial. ¿En qué veían las exposiciones? Por allá todos tenían los objetivos: identificación del riesgo psicosocial. No, estamos hablando del nivel de riesgo en el factor de riesgo psicosocial. La causa, lo que lo origina en la condición que puede provocar, ¿cierto?, un malestar físico, mental, un accidente de trabajo. A partir de este momento vamos a hablar del riesgo psicosocial. Entonces aquí entra, por ejemplo, el acoso laboral, el estrés laboral como riesgos. El riesgo es la consecuencia expuesto a una condición que se ha convertido en un factor de riesgo psicosocial que puede estar en 3 niveles de riesgo: medio, alto y muy alto. Eso es bien diferente. Una cosa es la escala, que de pronto ahí es donde ustedes se confunden, porque la misma batería y el aplicativo dice nivel de riesgo. Entonces ustedes todo el tiempo me hablan de los riesgos. No, el nivel de riesgo es la escala para valorarlo. Riesgo bajo, medio, alto y muy alto. Pero hemos estado hablando del riesgo psicosocial. Acá, eso parece un trabalenguas, pero es súper clave que lo tengan en cuenta. Entonces, a partir del riesgo psicosocial,
Vamos a hablar del acoso laboral. Un poco de marco de esa historia del concepto. Es un etólogo, Konrad Lorenz, quien fue el primero en utilizar el término de mobbing, y a mobbing pues le conoce como ese ataque o coalición contra los miembros de una misma especie. ¿Por qué? Porque tienen una característica que los hace diferentes, un defecto o un rasgo distintivo. Entonces, en los principios, pues Konrad Lorenz hacía investigación con animales, con patos o gansos inicialmente, y les coloreaba una patecita de rojo. Entonces, al ver los otros que era diferente, lo atacaban, los cogían a picotazos, incluso, por ejemplo, hasta matarlo. Y entonces, en ese contexto de la experimentación del comportamiento con modelos animales, entonces aparece el término de mobbing. Pero luego, entonces, aparece un psicólogo que es Heinz Lehmann, y que es como la autoridad, llamémoslo así, perdón que hice acá, iba a ocultar, y lo que hice fue dejar de presentar. Un segundito. Vale, ocultar. Este psicólogo es el primero en que establece ya dentro del marco de la psicología laboral el concepto de mobbing. O sea, primero Konrad lo hace en el contexto de la experimentación de modelos animales, habla de ese ataque por una característica o rasgo distintivo, pero Lehmann retoma esos elementos y ya lo integra a la psicología laboral y empieza a describirlo como un acto que es sistemático, que puede describirse precisamente y que describe una comunicación que puede ser útil dentro del contexto laboral, no tiene cinética y está dirigida de manera sistemática contra una o por ejemplo contra varios individuos dentro de la organización. Lehmann hace una distinción muy clara entre conflicto y mobbing, y esto es bien relevante porque se los voy a explicar con un ejemplo en el contexto laboral. A veces uno dice, no, es que el jefe me está acosando porque me pidió un informe para pasado mañana. No, me tocó quedarme hasta las 6 de la tarde, es que eso ya es acoso laboral. Me discutí con uno de los compañeros, va también a acoso laboral, y resulta que no todo es acoso laboral. Hay unas condiciones específicas para el proceso, ¿sí? Es diferente hablar de conflicto, es diferente hablar de mobbing. Un conflicto es como un problema. Se presenta en la organización, hay una situación por la cual no nos ponemos de acuerdo, de pronto llegamos a discutir y queda ahí. Pero cuando yo estoy hablando del mobbing o el acoso laboral, tiene una intención y se genera de forma sistemática y es reiterativo sobre la persona. Entonces eso hace que haya distinción entre los dos términos y que ustedes empiecen a manejar que no todo conflicto o problema dentro de la organización significa que a uno lo estén acosando. Otra diferencia entre los dos términos tiene que ver también con la frecuencia. Resulta que en este año de trabajo, a mí una vez mi jefe me pidió que me quedara 2 horas más para terminar un trabajo que era importante. Laboral. Una vez por unas circunstancias que se pueden justificar, porque había un proceso de auditoría, porque había un proceso de acreditación, porque había un proceso de calidad, etcétera. Entonces se vio la necesidad de que yo me quedara 2 horas en un año o 2 veces en el semestre, ¿cierto? Cuando yo hablo de la frecuencia en el mobbing, son casos que, por ejemplo, llevan más de 6 meses
que su frecuencia es diaria, es decir, pues, me estoy quedando todos los días después de las 5 de la tarde. A mí es la única que me dejan hacer ese tipo de trabajos. Me cambiaron el cliente dentro de la empresa y el cliente que tengo en este momento es uno de los más malos clientes, el que menos compra, entonces por tanto significa menos bonificación para mí, pero sistemático, reiterativo y además porque uno ve que puede llegar a ser intencional. Lo primero, entonces, tiene que ver con la delimitación del concepto de acoso laboral. Es importante tener en cuenta que debe producirse durante el desarrollo de las obligaciones laborales. O sea, si está fuera del marco laboral, pues no será acoso laboral. Podrá ser cualquier otro tipo de situación o condición, pero no laboral. Es una agresión contra cualquier persona dentro de la organización, no solamente es por edad o por género o por raza o por nacionalidad, es decir, no es una discriminación específica como todos los que son mayores en esta organización, ustedes me caen mal y ojalá se fueran de esta empresa y les pongo más trabajo para ver si se pensionan y se van. No, esta agresión es más global, no solamente por una de esas características, sino que se vuelve en una intención para que la persona siendo o por ejemplo el jefe la despida. Debe aparecer durante al menos 6 meses y con una frecuencia semanal. Entonces, en el primer ejemplo que les doy, donde se presenta 2 veces al año, 1 vez cada 3 meses, pues no es significativo, ¿sí? Además puede estar justificado en una situación que es un momento por el que está pasando la organización, llámese auditoría, llámese calidad, una fusión con otra empresa y demás. Debe ser intencional, y cuando hablo de intencional es que tiene un propósito y es que finalmente la persona abandona el trabajo. Y puede abandonar el trabajo de 2 formas. Una, porque renuncia y dice tolero más esta situación, prefiero perder mi cargo, yo llevo más de 20 años en esta empresa pero me estoy enfermando, me voy. Entonces el que acosa, ¿cierto? El victimario llega a su objetivo, ya, listo, le elimina, o en términos de acoso laboral se llama el formateo, entonces eliminación o formateo en contexto laboral, como que, entre comillas, quila totalmente el relacionamiento de esa persona dentro del grupo. La otra situación es que la termine pidiendo. ¿Por qué? Pues porque una persona en un tipo de situaciones como esta puede enfermarse, bajar su rendimiento, tener síntomas relacionados con la depresión o tener depresión, ganas de ir a trabajar, enfermarse o inventarse excusas para no tener que ir al trabajo por el ambiente que le genera, por ejemplo, estar dentro de la organización. Y como la última característica tiene que ver que la víctima, digamos que es arrastrada a una posición de indefensión. Llega hasta creerse que es culpa suya, o sea, realmente a mí me pasa esto porque yo soy una tonta, porque yo todo lo hago mal, porque yo soy bruta, porque yo no sirvo para esto, no tengo amigos y es tanta su vulnerabilidad que termina sola dentro del contexto laboral y se afecta negativamente tanto su salud física como su salud psíquica, ¿no? El ámbito social es porque generalmente la persona acosada queda sola, es decir, nadie se involucra con ella por temor a que el acosador tome los mismos comportamientos. Entonces uno dice, no, si me ven con ella pues van a pensar que yo soy amiga de ella y eso va a ser un problema para mi trabajo. A ella le ponen más trabajo, entonces mejor que no me relacione con ella porque también le van a colocar a mí. Ella anda diciendo que el jefe la cosa, pero para mí primero mi trabajo, yo no quiero tener problemas. Entonces cada una de estas personas va pensando cosas diferentes acerca de María hasta que María queda sola dentro de la organización. ¿Preguntas hasta acá?
Existen unas variables y unos actores, llamémoslo así, indispensables para que se dé un escenario de acoso laboral. Debe haber un acosador, debe haber una víctima y debe haber una organización que favorece que se dé el acoso. Entonces, si se configuran estos tres elementos, pues muy probablemente la organización puede ser ese escenario para que se desarrolle el acoso laboral. Entonces, vamos a ver cuáles podrían ser como las características de estos tres elementos. El primero, que tiene que ver con las variables individuales, la víctima, pues es que generalmente quienes se vuelven vulnerables en el proceso de acoso laboral pueden ser personas que no son sumisas y que se resisten al formateo. Computador, ¿cierto? Entonces dicen, vamos a formatearlo. Entonces, formatear, borrarlo, ¿cierto? Toda la información que está allí, lo que incluye todos los virus, y se elimina el archivo. Este término se usa en el contexto laboral para referirse a las personas que se resisten al formateo o que se anulen en el contexto laboral. O sea, por el contrario, son personas que quieren mostrarse en el trabajo, que quieren escrupulosos, que son dinámicos, que son centrados, que no se prestan, por ejemplo, para ninguna falta ética dentro de la organización, como, ay, mire, bájele este precio, arregleme este informe, quítele una varilla, quedémonos con este porcentaje del contrato. No, son personas muy escrupulosas, no sumisas, que empiezan a resistirse y ponen en riesgo a la persona que está generando el acoso. Entonces son como el primer blanco en donde uno diría, no, hay que sacarlo como sea, porque representa una amenaza para mí. Si yo fuera la acosadora, ¿no? Me puede llegar a quitar mi trabajo, va a disminuir mis ingresos porque ya no puedo sacar el material de la organización, y tan ética y escrupulosa que es, que puede llegar a denunciarme y voy a perder una gran oportunidad. Y entonces, ante esas características, pues decido acosarla para que desista de continuar en la organización. También puede ocurrirle a personas que no tienen una buena red de apoyo social. Generalmente su estado civil pues es soltero, de pronto sin hijos, viven solos, no tienen a quien comentarle, por ejemplo, lo que les sucede en su trabajo, no hacen parte de grupos sociales, no sé, de teatro, una iglesia, un deporte, ¿no? Pueden ser también objeto las personas que son asalariadas, que hacen parte de, por ejemplo, los sindicatos, o por ejemplo las personas que pueden estar temporalmente debilitadas por una situación personal, una separación, un divorcio, la muerte de un hijo, la muerte del cónyuge, que están en un momento muy difícil de sus vidas. Entonces empiezan a ser tan vulnerables con estas características que se convierten fácilmente en las víctimas. ¿Preguntas? Hay unos factores de todo, ¿no? Esta es la organización que favorece que se dé el acoso laboral o el NUI. Entonces, generalmente esta empresa pues, es una empresa que gestiona inadecuadamente el recurso y el poder. Entonces, hay organizaciones que delegan demasiado poder en unas personas, hacen uso inadecuado del poder, o por ejemplo distribuyen los recursos de forma pues no tan equitativa. Por ejemplo, pueden dos personas que tienen la misma formación, la misma experiencia, que se ubican en el mismo cargo, pero tienen salarios diferentes porque uno es hombre y el otro es mujer, o porque uno es familiar o cercano al jefe y el otro, por ejemplo, no lo es. También ocurre en empresas que trabajan temas de bonificaciones, generalmente empresas
de asesores comerciales o de ventas, en donde te dan más dinero por el número de productos o de servicios que vendes, y entonces generan sistemas de trabajo altamente competitivos. Ya no me interesa a mí apoyar a mi compañero, decirle cómo hacer la tarea, porque si le digo cómo lo hago, entonces voy a ganar menos dinero. Lo que hacen es fomentar climas más individualistas, más competitivos en el trabajo, y generar fuerzas y discusiones dentro de los miembros de la organización. Trabajos o los contextos que generan un alto grado de estrés. Entonces aquí quiero que hagan un clic con el tema de factores de riesgo psicosocial. Si son los factores de riesgo psicosocial la condición que puede llegar a generar síntomas asociados al estrés, entonces relaciónenla con esta segunda característica. Gestionar a mis factores de riesgo psicosocial dentro de la organización, ¿cierto? Los gestiono, los intervengo, los mantengo contados y mitigados, pues ya eliminaría esta condición de la organización que favorece el acoso, porque el acoso se puede dar en estos lugares donde hay altos niveles de estrés. Organizaciones que son muy jerarquizadas, un ejemplo de ello son, por ejemplo, las fuerzas militares, en donde ustedes ven que la estructura sería como una parte, el organigrama es demasiado largo, son verticales, en donde lo que es la persona que está a la cabeza o el gobierno corporativo no llega al último trabajador, es decir, que no hay un flujo de la comunicación desde la parte directiva hasta la operativa. Por su misma jerarquización, entonces se dificultan las relaciones horizontales, es decir, entre los pares o con los coordinadores o directivos de la organización. Aumentan los conflictos dentro de esa organización. Ya vamos a ver por qué. Porque el primer paso por el acoso es la existencia de un conflicto. Y ahí aplica un dicho, llamémoslo así, dicen las abuelitas: todo problema grande una vez pequeño y no se le prestó atención. Entonces ese conflicto es ese problema pequeñito, un pequeño tropiezo, roce, discusión, malentendido con un compañero del trabajo que nunca se soluciona, porque no hay conductos regulares, porque no hay descargos, porque no hay mecanismos de opinión, porque no hay, por ejemplo, mecanismos de discusión de la situación. Ese conflicto que era así de pequeñito va creciendo hasta que puede convertirse en acoso laboral. Las organizaciones, por ejemplo, y utilizan para eso una reestructuración o, por ejemplo, despidos masivos, generan alta incertidumbre dentro de la organización, no gestionan sus cambios. En empresas, por ejemplo, donde hay actividades que no son éticas, ¿cierto? Hacen exigencias a los colaboradores, y esas exigencias tienen que ver con faltar a los criterios de su profesión. En el de un psicólogo, eso lo denominamos como inconsistencia del rol, y está asociado a solicitarle algo que está fuera de su rol, como por ejemplo contar algo que ha sido que se ha dado en un contexto de una atención clínica, por ejemplo. Cuéntame qué te dijo, cuál es el problema, y tendría que faltar, por ejemplo, el secreto profesional. Y la última tiene que ver con las ganancias, el dinero, la productividad. De una manera les explicaba que hay organizaciones que privilegian más o el trabajo de tipo competitivo, y entonces cada uno, por ganar más o hacer más bonificaciones, tiende a generar ambientes hostiles que empiezan a promover esos ambientes que favorecen al mundo. ¿Preguntas hasta acá? María Fernanda dice que no preguntas. Adolfo, dime. Profe, o sea que pues nosotros en la empresa trabajamos
este tema de comisiones y sí, pues analizando lo que está ahorita no sé, presentando, sí tiene razón porque sí se llega a presentar ese tipo de ambiente hostil entre los vendedores, inclusive en el afán de buscar una venta o una comisión, encuentra que están desviando pedidos o que el pedido de un cliente que compró hace poco termina despachándose con prioridad pues con respecto a la comisión de determinada persona. O sea, también hay tráfico de influencias en el desarrollo de otros procesos como el de las entregas y el de los despachos. Entonces, pues recomendaría más bien no trabajar este tema de comisiones, pero por otro lado, pues eso garantiza la venta y estimula el resultado, porque cuando no habían comisiones, no se vendía igual. Es diferente, Adolfo, en el manejo que se le da dentro de la organización. Y tú das el mejor de los ejemplos, ¿sí? Tráficos de influencia, entonces también imagínense una conducta de uno de tus vendedores que le puede decir a alguien que tiene un buen cliente, le hace el descuento máximo. Fíjese que yo le puedo ayudar para que le den más descuento en su facturación. Si usted quiere, le puedo dar unos días más para el pago. Hay algunos productos que llegan con descuentos y Carlos no le ha informado, es decir, puede realizar un tema de desprestigio, por ejemplo, a alguno de sus compañeros, lo que tú comentas, porque en su afán está en ganar más dinero. No quiero decir con esto que no sea positivo trabajar ese tipo de bonificaciones, pero requiere un sistema y una cultura dentro de la organización que elimine la posibilidad de que ellos puedan utilizar esa condición para que se dé acoso laboral y que empiecen de alguna manera a entorpecer el trabajo de otro. Es que en tu empresa hay 5 vendedores de 5 y 10 años dentro de la organización, pero tu empresa ha crecido tanto que tú decides contratar a alguien, un chico joven, con poca experiencia, y los demás pues lo ven como una amenaza. Ahora va a venir a quitarnos los buenos clientes, podría ser que empiece a vender más, nos quedará menos dinero para la comisión, pero es que llevamos ya 10 años siendo solamente los 5, y entonces eso que empieza a generar ambientes en donde una de esas personas también con ciertas características puede convertirse en el acosador y la otra persona puede tener características de víctima, joven, con incertidumbre, poca experiencia, desconocimiento de la organización. Lo que uno debe hacer para gestionar este tema es eliminar todas esas características que pueden favorecerlo. Entonces, por ejemplo, bonifican por grupos, o simplemente de forma directa hacer campañas, generar mecanismos. Tú dices, yo ya identifiqué que hay tráfico de influencias, entonces analiza la situación. ¿Cómo puedo romper el tráfico de influencias? No, es que hay un sistema, entonces ahora todo lo vamos a sistematizar. Y hay un formato de orden de pedido. Y ese orden de pedido tiene unos números, entonces si entra primero el 001, se despacha el 00. Si entra primero el código 0010, que es el de María, pues se despacha primero el 0010. Pero si una de esas personas, que son las que generan las órdenes de despacho de los productos, se te presta para el tráfico de esas influencias, entonces habrá una o dos personas con manejo de los recursos económicos y de poder dentro de la organización que en algún momento pueden generar una condición que favorezca el acoso laboral. ¿Sí? Entonces mi invitación acá es hacer un análisis de la situación, identificar cuáles son esas condiciones que podrían favorecerlo y que diseñes mecanismos. No necesariamente quitarlo las bonificaciones, porque cuando se inventan el tema de bonificaciones, pues esto tiene que ver con la motivación laboral, y acuérdense que les expliqué como variable del comportamiento, a mayor motivación, mayor productividad. Por eso dices vende más, claro, porque hay un motivador externo que es ganar más dinero o ganar esas bonificaciones. El marketing de la compensación.
Profe, también me causó cuidado que nos decía que las personas solteras que no pertenecen a iglesia ni practican deporte tienden a ser propensas al acoso, pero no entiendo porque se aíslan de las demás personas es porque son propensas al acoso. O sea, dentro No, dentro de los perfiles buscamos mejor gente casada que pertenezca a iglesias y a grupos y haga deporte. No, porque pues también con esto se aprende a contratar, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Regálame un segundo. Voy a ponerles una pizarra y les voy a explicar acá. No sé si se las dejé ver a todos porque parece que pide como opcional, pero vamos a intentarlo. Ustedes, bueno, yo ya la estoy viendo en pantalla y supongo que todos pueden apreciarla. Jumbo. Sí, señora. Sí, ya está la pizarra, profe. Entonces, se los voy a explicar gráficamente. Me perdonan la letra. Esta M va a ser motivación. ¿Dónde están acá mis colegas? Álcenme la mano, por favor. No los veo. Acá en pantalla. ¿Sí? Paula. Me falta uno. Y Lorena, ¿sí? Miren acá. Esta M es motivación. La motivación se analiza como proceso psicológico básico, pero en organizacional se analiza como una conducta. Paula, yo no soy psicóloga. Como una conducta. Entonces, miren. Uno realiza una acción para obtener algo a cambio. En el contexto organizacional puede ser dinero, un reconocimiento, una palmadita en el brazo, salario emocional. Cuando yo recibo esto, entonces yo genero una respuesta. Esa respuesta se llama satisfacción. ¿Qué es la satisfacción? A nivel del comportamiento es una actitud en el trabajo. Fíjense acá mis colegas, diferente una conducta a una actitud. La respuesta es la satisfacción vista como una actitud en el contexto laboral que tiene tres componentes importantes: uno comportamental, uno afectivo y uno cognitivo. Cuando en mi trabajo a mí me dan lo que yo estaba esperando, ¿cierto? Entonces puedo tener una respuesta de agrado o puedo tener una respuesta de desagrado. Si es de agrado, entonces este joven vuelve y entonces cada vez que le piden el informe, cada vez que llega temprano, puede salir antes, recibe, ver a ejecutar la conducta. Pero resulta que no le dieron lo que él estaba esperando. En lugar de una recompensa económica, un salario emocional, por ejemplo, le dan más trabajo. Más trabajo. Entonces su respuesta es de desagrado. Entonces lo que hace es que no vuelve a emitir conductas. María y Pedro deben entregar un informe. Es un informe para un proceso de auditoría. Su jefe les ha pedido el favor para que lo elaboren rápidamente y lo entreguen por lo menos 5 días antes de la auditoría. María es muy juiciosa, dedicada, comprometida, con alto sentido de pertenencia a la organización y hace su informe. María ejecuta esta conducta, hace su informe y espera, digamos,
¿qué espera de la organización? A veces no hay tiempo, a veces no hay reconocimiento. Ella quiere tiempo. Es como lo terminó antes porque trabajó los fines de semana y en horas adicionales. Entonces ella quiere un viernes o un sábado, que es para ella laboral, para poder compartir con su familia. Resulta que la respuesta de la organización, ¿cierto?, fue negarle el permiso, comentando que Pedro estaba atrasado con su informe. Entonces le dicen a María, María, mira, gracias por entregarlo. Aprovechando que tú ya terminaste, ayúdale a Pedro porque está muy demorado con su informe. María, como tiene alto compromiso, sentido de urgencia y no tiene la capacidad para decirle a su jefe que no, entonces el tiempo con su familia, ¿cierto?, y le ayuda a Pedro. Resulta que este proceso de auditoría que hacen cada 3 meses vuelve a tener pues, la misma solicitud. Después de 3 meses llama el jefe a María y a Pedro, les pide que les entreguen el informe, pero esta vez María, ¿cierto?, que obtuvo la respuesta que no quería, entonces que obtuvo la recompensa que no quería, pues ya no va a emitir la respuesta. Entonces dice, le pregunta a su jefe, María, ¿ya daste el informe? Es que Pedro está atrasado con el informe. No, jefe, este informe está mucho más largo. He invertido bastante tiempo, pero yo creo que hasta el día que usted, hasta el plazo que nos dio, podría entregarse. ¿Me comprenden el ejemplo? Entonces ella deja en su conducta de entregar sus informes con anticipación porque la recompensa que está recibiendo no es la que esperaba de su trabajo, por tanto se muestra con insatisfacción y elimina la conducta. Ni es que si María, ¿cierto?, que está ejecutando todas las acciones para recibir esta recompensa de tiempo, obtiene la que requiere, entonces siente agrado dentro de la organización y cada vez que le piden el informe, aprovechar de hacerlo lo más pronto posible en sus tiempos libres para poder compartir un día que le da su jefe con su familia. Tres variables. Si ustedes ven el factor de riesgo psicosocial, acuérdense que tenemos uno que se llama recompensa y compensación. ¿Se acuerdan? El último. Está involucrado el comportamiento, motivación, con la recompensa salarial, emocional, y con la satisfacción, otra variable del comportamiento que estudiamos los psicólogos. Y entonces una forma, Adolfo, de poder resolver tu tema, entonces se llaman diseños de planes de incentivos en los colaboradores. Entonces puede ser que tú tienes un sistema de bonos, pero ¿cómo funciona un plan de incentivos? Hay que estructurar un plan de manera que todas esas situaciones que tú has percibido que se han venido dando dentro de la organización se eliminen y, por ejemplo, haya una justicia distributiva dentro del plan de beneficios. No ganamos más por el tráfico de influencias, por la trampa que hace, sino que estas condiciones se dan de manera o son asequibles más bien para todos los trabajadores dentro de la organización. Hoy están muy callados ustedes. ¿Qué dice Marcela? Sí, profe, de hecho eso juega mucho. También en el desempeño que tengan pues, los trabajadores como tal en el desarrollo de sus tareas. Indudablemente esta es una persona que pidió la recompensa que quería
pues su desempeño va a cambiar, evidentemente. ¿Ven las relaciones de las variables del comportamiento con la gestión del social? Adolfo. Profe, pues yo tuve una experiencia cuando trabajé una vez para una firma de ingenieros que pues dentro de la empresa el jefe en cabeza empezó a ir a unos cursos como de coaching coercitivo, donde pues inicialmente te llevan a un curso y pues ese es gratis. El jefe dijo que nos lo había regalado a todo el mundo y fuimos a ese curso de coaching y bueno, eso se hizo un nivel y después se hizo un segundo nivel y pues de ahí fueron como seleccionando como a los que más hablábamos, a los más participativos y pues nos iban nombrando para ayudar a hacer otros cursos. Ya nos metieron como a un staff donde entre esos cursos tendríamos que ayudar a hacerlos con el fin de que algún día pues llegáramos nosotros a ser coaches también. Entonces pues a mí en el primer curso ellos algo hacen y saben mucho de psicología y de manejarte la mente, porque inicialmente yo fui abierto y como soy como así como participativo, entonces pues apliqué muy bien al perfil que estaban buscando. Pero ya pues un día caí en cuenta y ese tema del coaching me estaba absorbiendo la vida, porque pues yo estaba trabajando gratis los fines de semana para eso. Entonces yo tuve que invertirle un dinero a esos cursos y ya hubo un punto en que pues mi esposa no estaba en eso, entonces se armaban discusiones en la casa y yo dije, no, yo me estoy dañando la vida porque no me está quedando tiempo de fines de semana ni para compartir con la familia ni nada por estar en ese tema del coaching. Entonces decidí salirme. En el evento que decidí salirme, entonces pues varios de la empresa pertenecían al grupo, entonces volvían y me llamaban, Adolfo, ven al grupo, Adolfo, tenemos reunión tal día, y dije, no tengo tiempo, no quiero ir, pero yo no tenía nada que hacer, yo quería ir a estarme con mi hija en la casa. Y el tema se volvió insistente. Y bueno, yo en fin no fui a las reuniones y no volví. Y ya a nivel organizacional, pues las personas que pertenecían al grupo dejaron de hablarme. Entonces ya yo llegaba a un espacio de once o a un espacio participativo y se hacían los 4 o 3 en otro grupo y se iban corriendo para otro lado y me dejaban solo. Y cuando habían que hacer informes de gerencia o esto, eran trabajos en equipos, y o no me daban la información o terminaba yo haciendo los informes solo. Y bueno, el tema fue rodando, yo me metí a internet y fui buscando otras opciones del trabajo y pues con el tiempo yo renuncié. Y lo principal que me hizo salirme del curso pues fue porque el curso de coaching te enseñaba mucho que tú podías solo, que tú eras la persona más importante para ti mismo, o sea, enseñaba ese individualismo. Y yo soy católico, entonces yo una vez hablé con un sacerdote, con mi director espiritual, y él me dijo, pero es que Jesucristo no te enseñó eso, o sea, el mundo está en compartir como enseñó Jesucristo y no en ese individualismo tan cerrado. Entonces pues en ese punto, o sea, partió mi historia entre yo ser católico, lo que me han enseñado mis padres de ser católico toda la vida, a ese individualismo tan loco que tenía el coaching coercitivo. Entonces pues yo terminé renunciando a todo, tanto a trabajo como al grupo. Pero sí fue una experiencia que yo la psicología me parecía que pues en la universidad los psicólogos la verdad pues de pronto como no veían tanta matemática, no estudiaban tanto, eso pensaba yo, ¿no? Pero sí, con ese proceso que yo sufrí, yo me di cuenta que la psicología era una ciencia importante que merecía respeto, porque en un momento te pueden hipnotizar y si tú no estás consciente de lo que estás haciendo, arriesgas todo, arriesgas familia, dinero, empleo, todo, porque te están trabajando la mente. Pues yo fui esa experiencia que tuve de cerca con la psicología y con este tema
pues yo no sé si en algún punto llegó a ser acoso laboral, porque la verdad yo no me sentí acosado, yo fui el que terminé renunciando por mis propios medios. Pero sí fue una experiencia que yo sufrí, que me vi como afectado en mi mente, en mi vida. Bueno, listo, no es más, gracias. Gracias, Adolfo. Fíjate que al final, pues el propósito o tal vez la intención cuando ya te sacan del grupo puede ser o que a uno lo despidan o que uno mismo termine renunciando por la presión del grupo. Habría que mirar otro tipo de variables como la intensidad, la exposición, la frecuencia a ese tema pues, que tuviste que vivir con los compañeros. Una diferenciación en ese concepto de coaching y la psicología es que los psicólogos generalmente nosotros no avalamos los procesos de coaching porque no hay un desarrollo ni conceptual ni empírico sólido en el coaching. Entonces, no sé si de pronto ustedes a veces se encuentran con memes o cosas por el estilo, o mis colegas que están acá presentes en la clase. Hay muchos procesos de coaching, pero yo, Ileana Quintana, por ejemplo, no considero que tengan el soporte conceptual ni empírico suficiente para decir que eso pues funcione tanto como realmente parece. Y además hay diferentes tipos de coaching. He escuchado de algunos y he visto por algunas empresas en donde he tenido prácticas de coaching ontológico, que es un coaching que trabajan más como en el ser y lo realizan, por ejemplo, en formación de líderes o de jefes, pero como te digo, yo como psicóloga, que la psicología sí es una ciencia, encuentro que el coaching no tiene fuertes bases ni conceptuales ni teóricas y es independiente de la psicología. ¿Listo? Y los psicólogos sí estudiamos harto. Sí, ese fue, porque o sea, a nivel de grupo, tú cuando estás en el grupo te sientes muy bien, pero en el momento que tú reaccionas y dices, no, pero es que mire, eso no me está representando plata, al contrario, me está tocando a mí pagar más de cosas y me está valiendo el tiempo de mi vida y de mi familia en eso. Entonces tú como que despiertas, o eso me pasó a mí, yo desperté la verdad fue después de que hablé con un sacerdote que es como mi director espiritual. Mira, los psicólogos estudiamos tanto que acá Paula nos escribe en el chat, Adolfo, que también levantó la mano. Yo creo que Paula no es psicóloga, pero ya se está antojando de ser psicóloga, ¿cierto, Paula? Sí, profe, cada vez más antojada. Perdón, es que me equivoqué y iba a ver si estaba en silencio y levanté la mano. Pero no, claro, de todos modos en la carrera, en la enfermería, pues tenemos varios módulos en los que pues estuvimos de a mano con psicología y varios docentes. Entonces, pues sí siempre antoja. Gracias, Paola. Bueno, voy a volver a presentar. Muchas gracias, Adolfo, por compartirnos tu experiencia, porque nos permite hacer como claridad en ciertos temas. Entonces, fíjense que algunas veces piensan en estrategias de intervención como el coaching, pero pues siempre hay que mirarlo con lupa. No quiero ser atrevida y grosera de algo que no sé y decir definitivamente no funciona, ¿no? Puede que haya algunos elementos, pero lo que puedo decirles es que no tiene un desarrollo conceptual y empírico pues muy amplio como que eso sea tan confiable. Voy a llegar hasta acá y en la siguiente parte hacemos un receso, escuchamos a nuestro compañero Luis Carlos y nos vamos al ejercicio práctico. Entonces Lehmann habla de unas etapas para que se pueda desarrollar ese proceso de acoso. Fíjense que si uno pudiera romper como la etapa, tener las estrategias para evitar que se dé, pues finalmente no se va a constituir ese escenario favorable para el acoso laboral.
La primera tiene que ver con el conflicto, ya se nos había mencionado, un problema bien pequeño, un roce, una discusión, algo que empieza dentro de la organización que no se soluciona el tiempo. Como no se soluciona el tiempo porque no hay buenos canales o mecanismos de comunicación, entonces este conflicto va creciendo y pasa a una etapa de estigmatización. En la etapa de estigmatización, la víctima, es decir, quien es acosado, pues se etiqueta de forma negativa. Por eso les decía que hay un aislamiento, es decir, con esa persona pues ya nadie le habla, nadie se mete, almuerza sola, se retrae, porque los demás pues al ver que es acosado pues no manifiestan ninguna solidaridad con la víctima. ¿Por qué? Por miedo a que también sean víctimas por parte del acosador. En la tercera etapa, que tiene que ver con la intervención, entonces una vez la persona ya está estigmatizada, es la negativa, la acusada, la que está fuera, sola, entonces allí generalmente se aísla, ¿sí? Y se tiende a buscar explicaciones de lo que está sucediendo. Entonces uno dice, no, es que María está haciendo mal su trabajo, no cumple, María o la persona que está siendo acosada en ese momento pues es la que no está cumpliendo con el proceso, es decir, que pasa de ser víctima a ser la culpable de todo el proceso de acoso. Y en la cuarta etapa, que tiene que ver con la eliminación, entonces ya al fin es tiempo de sacarla. Entonces el director o la persona que es su jefe inmediato ve a una persona con bajo desempeño dentro de la organización, que ya está retraída, deprimida, enferma por la situación que está viviendo, y terminan despidiéndola. O la persona termina renunciando a la organización por toda como el contexto que le genera. Entonces al principio dan la lucha, pero cuando logran llegar hasta el formateo del acosador, entonces dicen no, es insoportable, prefiero perder mi liquidación, prefiero perder mis beneficios, mi estabilidad laboral, pero ya no puedo esto, y terminan renunciando. Entonces estas son como las 4 etapas claves en las que se desarrolla el acoso laboral, y son las que diseñó Lehmann, pero que hasta el día de hoy se siguen teniendo en cuenta y las declara la norma en estas 4 etapas. Entonces esta parte. Bueno, no hay ninguna pregunta, tenemos las 8:05, entonces si les parece bien, hagamos un receso, hagamos un receso de unos 15 minuticos, volvemos con Luis Carlos para que te prepares y nos vamos al taller. ¿Listo? Ya nos vemos, voy a cerrar aquí mi cámara y mi micrófono. Listo, profe. Bueno. Listo, profe. Sí, Gracias, profe. Vale.